Mi nombre es José Raúl Vázquez Pérez, soy biólogo y bueno, en los últimos 20 años me he dedicado a estudiar las aves, principalmente las aves rapaces diurnas. Por ahí en 2013 hice mi tesis de licenciatura con este grupo de rapaces diurnas que son águilas, halcones, aguilillas, los opilotes. Posteriormente hice también un estudio de maestría en el cual estudié otro grupo de rapaces, pero en este caso las rapaces nocturnas, que son búhos y tecolotes, lechuzas. Y bueno, y actualmente pues me encuentro estudiando el doctorado, en el cual estoy haciendo un análisis de redes de interacción. En este caso, las redes de interacción son con aves fructívoras y los frutos que están consumiendo en la selva locote. ¿Qué son las rapaces? Las aves rapaces son un grupo de aves que se caracterizan por tener ciertas características morfológicas, como son principalmente las garras. Son aves depredadoras. Y bueno, esto de que sean depredadoras les da ciertas características morfológicas, que son las garras principalmente, son garras muy fuertes, que son las como herramientas que utilizan para matar a las presas. Entonces las garras son muy poderosas, con las uñas muy filosas, y otra característica que tienen son los picos que les sirven para desgarrar la carne de la presa, de los organismos de los que se alimentan. Y además tienen otras características como modificaciones en los ojos, que también les permite ver a largas distancias. Hay aves que pueden hasta triplicar o hasta a veces ver 7 veces más de lo que normalmente vemos nosotros, pues es como si tuvieran aumento o una lupa o unos binoculares en los ojos todo el tiempo. Entonces esto, hay las aves pequeñas, por ejemplo, algunos halconcitos tienen modificado bueno, estas modificaciones es que pueden incrementar hasta 3 veces, acercar la distancia del objeto que están viendo. En este caso pueden ser las presas. Aves más grandes como las águilas, el águila real, pueden tener hasta 7, algunos dicen que hasta 10 veces incrementar la capacidad de visión. Tienen bueno, el párpado, y bueno, aparte tienen una membrana nictitante. Esa membrana nictitante es como le llaman otro párpado interno que le permite pues protegerse como son depredadores, cuando capturan alguna presa, lo que hacen a veces es defenderse. Pero este tercer párpado lo que hacen, bueno, el segundo párpado tienen es proteger el ojo de daños, sobre todo de sus presas, que hay presas que pueden tener, con el pico pueden lastimar el ojo. Entonces estas características que tienen les permite, es una modificación que les permite defenderse o cuidarse el ojo, que es una herramienta fundamental una adaptación fundamental para ellos. No tienen un olfato bien desarrollado. En el caso particular de las rapaces, sobre todo los opilotes no tienen el olfato bien desarrollado. Pueden tener cierta captación a través del olfato, pero es mínima. Y en el caso, por ejemplo, del sopilote cabeza negra, que es el que está en los basureros, al parecer no hay evidencia de que tenga un olfato que no percibe pues, los olores. Pero algunos, como el sopilote cabeza roja, ellos sí tienen desarrollado un poquito el olfato, y pueden detectar la comida sobre todo la comida en descomposición, la van a detectar por el olor, pero digamos, no es tan desarrollado el olfato en las aves rapaces. Entonces, estas son algunas de las adaptaciones que tienen las aves rapaces, y en general, pues, se dividen estas aves depredadoras son los halcones, que son aves pequeñas, las aguilillas, también hay milanos, y bueno, las águilas, que son las águilas grandes. ¿Qué aves rapaces existen en México y cuántas y cuáles son? Pues tenemos alrededor de 56 especies de aves rapaces diurnas, que les decía son estas, las diurnas. Nada más para aclarar, les decía son los halcones, los que mencioné anteriormente: halcones, aguilillas, sopilotes, milanos. Entonces de estas tenemos 56 especies en México.
Entonces, de entre estas 56 vamos a encontrar esa amplia variedad de que tenemos los sopilotes, que es el grupo menos diverso. Tenemos el sopilote rey, el sopilote común, el sopilote negro, que es el que está en los basureros, generalmente, y bueno, tenemos el sopilote cabeza roja, el sopilote cabeza amarilla, entonces estos, pero bueno, de ahí tenemos también lo que son los halcones que les mencionaba, son aves pequeñas que se caracterizan por tener las alas en forma ancha en la base y puntiaguda hacia la parte final. Y bueno, también tenemos las aguilillas, que son como el tamaño intermedio de las rapaces. Las aguilillas es el grupo más amplio y diverso y tienen una característica que muchos de ellos tienen los tarsos como sin plumas. Entonces son aves medianas de 20, 30 centímetros, 40, y el otro grupo que son las aves, las águilas generalmente son aves grandes. Particularmente estas se van a caracterizar porque el tarso, que es la parte de la pata hacia donde está la garra, generalmente lo van a tener cubierto de pluma, ya sea completamente hasta la base de la garra o la mitad. Y otra característica que tienen las águilas es que ellas van a tener una cresta, como por ejemplo, creo que han escuchado, el águila arpía tiene cresta, a excepción del águila real, la que es el emblema de la bandera nacional, pues es la única que no tendría cresta, pero la otra característica que es tener plumas, los tarsos con plumas, esa sí la van a tener. Entonces, nomás como recordatorio, ¿cómo diferenciamos en que sea un águila? Las águilas son grandes, tienen los tarsos o la parte de las patas con plumas, completamente el tarso emplumado o la mitad, y tienen cresta. Entonces pueden tener hay algunas especies que, les decía, pueden tener las dos características, tarsos emplumados y crestas. Y hay unos que solo los tarsos emplumados, como el águila real. Entonces, las rapaces comen animales en descomposición, sí, la gran mayoría no, pero hay un grupo particular que les decía son los opilotes, que son los que comen la carroña o los animales en descomposición. Y hay otro grupo que se llama, bueno, que es el caracara cheiwei, ese es un ave rapaz que no pertenece a los opilotes, pertenece al grupo de los halcones, está considerado como un halcón. Y este es una de las pocas especies que también, además de comer presas vivas, también puede comer animales en descomposición. En esto de lo que comen en materia de descomposición animales muertos, también hay como una selección, hay organismos que pueden comer animales con un proceso de descomposición muy fuerte, que ya tenga varios días, semanas de descomposición, como son los opilotes cabeza negra, pero hay otros que no comen ese grado de descomposición en los alimentos, son en sus presas. Hay, por ejemplo, el sopilote rey es más específico, come además animales muertos, pero generalmente cuando están frescos, recién muertos, ya después que pasan más tiempo y ya está en un proceso más fuerte de descomposición, ya no lo comen. Entonces, ellos tienen dentro de su sistema digestivo adaptaciones muy particulares, sobre todo en la parte de los jugos gástricos, que es que lo que le va a permitir degradar y pues descomponer rápidamente esta materia en descomposición. Y bueno, son precisamente estas adaptaciones lo que los hacen, digamos, más resistente a poder comer estos animales en descomposición. Y bueno, hay casos también, no es que sean inmunes totalmente, a mí me ha tocado ver casos en que son pilotes enfermos, un par de veces, pero bueno, quizás ahí hay algún contaminante o sustancias que ellos también no pueden degradar y pues sí llegan a enfermarse, no es que sean completamente resistentes. ¿Sí? Se dan ocasiones en las que sí pueden enfermarse.
Bueno, ¿qué importancia tienen los opilotes? Los opilotes son un grupo pues, bastante importante por ser que pueden descomponer la materia orgánica o los animales muertos. Entonces, el que tengan esa característica o esas adaptaciones que les permite pues comer animales muertos nos va, en el ambiente son organismos importantes porque son como los consideran como los limpiadores del ambiente, del ecosistema. Pues si ellos no estuvieran, pues esos animales que se están muriendo, si no hay quien se los coma, pues generaría pues malos olores, problemas de salud. Entonces es importante que estén ellos para que controlen este proceso de descomposición y pues haya quien esté consumiendo esta materia orgánica en descomposición. Sí, bueno, las rapaces duermen, generalmente ellas, pues ya en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, pues ya buscan sus sitios de percha o sitios de descanso para que puedan descansar y, bueno, dormir durante la noche. Y al siguiente día, pues al amanecer, hay dos tipos de grupos de rapaces. Hay unas que son muy activas durante casi al amanecer y otras que ya son activas más tarde. La gran mayoría va a despertar, digamos, pues en la mañana, pero van a dejar sus árboles donde descansan, ya como por ahí de las 9 10 de la mañana van a empezar a planear y a dar vueltas en el cielo a buscar comida. Pero generalmente, pues entrando la noche hasta el amanecer, van a estar descansando en sus sitios de pecho y pues dormidas. Entonces descansan ellas ahí en las noches. Es fácil estudiar estas aves. Hay metodologías que nos permiten detectarlas y ubicarlas en el campo. Sin embargo, hay especies que van a ser más fácil de estudiarlas, por ejemplo, las que son muy abundantes. Podemos obtener datos en campo, que muchas veces lo que nos interesa es saber cuántos hay, dónde están, actividades de conducta. Entonces hay algunas especies que suelen ser muy abundantes en la naturaleza. Esas, digamos, con las metodologías de campo que hay, pueden ser fáciles de estudiar. Pero hay otras que son aves, que hay varias especies, algunas águilas, algunos halcones, que son raros en la naturaleza. Entonces, no son tan fáciles estudiarlas porque como no son tan abundantes, generalmente nos va a ser difícil encontrarlas en el campo. Vamos a encontrar muy pocos individuos, a veces necesitamos caminar muchos kilómetros o estar en un sitio muchas horas para ver a veces un individuo o dos en un día o a veces en una semana. Un caso particular, una vez estábamos haciendo un estudio para un águila que se llama Spisaetus ornatus o águila elegante. Y bueno, a veces hacíamos salidas de campo y había días que sí encontrábamos. Me recuerdo una ocasión que vimos 3 individuos en un sendero, pero otra ocasión que pues en una semana de estar buscándolo, en 8 días precisamente, buscándola en diferentes sitios, caminando varios kilómetros, no la encontramos y solo tuvimos un registro en 8 días. Entonces, digamos, hay grupos particulares que si son abundantes es más fácil estudiar. Las especies raras es un poco más complicado, sobre todo para obtener información para estas especies. ¿Cómo sabes cuántas especies de rapaces hay en un lugar? Bueno, para saber cuántas especies de rapaces hay en un lugar es necesario pues hacer trabajo de campo, muestreo de campo con diferentes metodologías. Por ejemplo, en el área del estudio de las aves pues se utilizan dos de las metodologías más usadas, es los transectos lineales o transectos, que consiste en caminar veredas, caminos de terracería, y a lo largo de esos caminos, conociendo qué distancias estamos caminando, es ir caminando constantemente e ir buscando las rapaces a lo largo de este camino e ir identificando qué especies hay. Entonces necesitamos saber cómo se llaman esas especies y ir contando a lo largo de ese sendero. Entonces, si tenemos una reserva de la biosfera, por ejemplo, en una selva, la selva Lacandona en este caso, o una reserva
les decía, una reserva de la biosfera y quiero saber cuántas rapaces o cuáles rapaces hay en ese sitio, entonces necesito hacer un diseño que me permita recorrer toda la zona de una reserva, ya sea usando transectos. Otra técnica que se utiliza son los puntos de conteo. Hay otra técnica que se llama puntos elevados, que es ponernos o colocarnos sobre partes altas de las montañas y hay que darnos 3, 4 horas durante varios días, semanas, o hacer muestreos mensuales por 1 año, 2 años. Entonces, entre más esfuerzo de muestreo hagamos en un sitio, que nos interese saber qué rapaces hay usando diferentes metodologías que nos van a permitir detectar las aves rapaces, a través de esos esfuerzos de muestreo es que nosotros podemos saber en el tiempo cuántas aves rapaces hay en ese sitio. Entonces, si yo hago un diseño en una reserva y hago transectos, también hago puntos y hago puntos de conteo y puntos elevados. Con esos tres métodos son complementarios y me van a permitir saber a lo largo del tiempo. Voy 1 año y en 1 año puedo más o menos ya tener idea de cuántas especies están llegando a ese lugar. Y hablo de 1 año porque, por ejemplo, mínimo, porque hay especies que son migratorias y luego ellas llegan cierta temporada. Entonces, si yo hago mi muestreo fuera de la temporada en que no hay aves migratorias, pues voy a tener una lista de especies, pero no va a estar completa. Y bueno, en cuanto a las metodologías, les comentaba que son complementarias porque las rapaces tienen diferentes conductas y si yo uso solo una metodología, por ejemplo, si uso los puntos elevados, que es ponerme en una parte alta en una montaña y estar observando qué aves rapaces pasan, ahí voy a detectar aves rapaces que generalmente tienen como conducta volar en el cielo, estar planeando. Y entonces esas son las aves que voy a detectar más fácilmente con ese método. Pero hay otras aves que que viven más hacia el interior de la selva, de los bosques, y no planean en el cielo. Van a estar ellas escondidas dentro de la selva y es donde van a vivir, ahí van a cazar. Entonces, con la metodología de los puntos elevados no voy a detectar estas especies. Entonces, para esas especies necesito recorrer los transectos, hacer puntos de conteo al interior de la selva y con eso ya puedo tener como más completo mi listado de especies en un sitio, en una región. ¿Qué tipo de estudios puedes hacer para conocer a las rapaces? Pues hay varios estudios, desde los básicos, que en ecología pues es conocer la distribución y la abundancia de las especies, saber dónde están y cuántos hay en determinado sitio. Cuando tenemos un paisaje, un ambiente que es heterogéneo porque va a tener, digamos, tiene selva, tiene bosque, tiene desierto, tiene áreas abiertas, entonces, tenemos diferentes componentes, nosotros podemos hacer un estudio de uso de hábitat y saber cómo una especie en particular está usando esos diferentes tipos de vegetación o usos de suelo que hay en un lugar. Podemos hacer también evaluaciones de dieta, colectando, por ejemplo, algo que se llaman egagrópilas, que son, los rapaces no pueden digerir los huesos, entonces lo que hacen es regurgitarlos y bueno, con esas egagrópilas nosotros podemos recolectarlas y saber qué están comiendo. También en los sitios de anidación podemos encontrar restos de presas que los padres le llevan a las crías durante el proceso de cuidado parental. Entonces podemos evaluar cuestiones de dieta, pues diferentes cuestiones de diversidad, por ejemplo, diversidad taxonómica, que es, queremos saber cuál sitio es más diverso, o cuál tiene más variedad de aves rapaces si lo comparamos con otros sitios. Por ejemplo, tenemos una selva y un bosque y queremos saber pues, cuál es más diverso, cuál tiene mayor cantidad de rapaces. Podemos hacer ese tipo de estudios. Y es por mencionar algunos. ¿Por qué me llama la atención estudiarlas? Bueno, a mí en particular las rapaces, se me hace un grupo muy, muy interesante precisamente por esta conducta que son depredadores y pues creo que de las aves, digo, todas son bonitas, pero en este caso particular tienen pues adaptaciones muy particulares que las hacen un grupo de interés y en particular me llama la atención por esa conducta de depredadores que bueno, es
Esto de la depredación tiene una función importante que es permite a las rapaces, al ser depredadoras, pues nos van a permitir, bueno, ellas lo que hacen es controlar los organismos de los que se alimentan, es decir, controlar que no incremente, que no haya mucho, por ejemplo, si se alimentan de ratones, hay unos que se alimentan de serpientes, pues ellas van a regular las poblaciones de estos otros organismos. Pero además una de las cosas que me llama mucho la atención de estas rapaces es la cuestión evolutiva. Muchas veces nosotros justificamos que son depredadores, son controladores de organismos de los que se alimentan, pero tienen una función una función más importante, que es en cuanto a cuestiones evolutivas. Entonces es una fuerza evolutiva que hace que las rapaces van a ejercer presión sobre las presas, para que ellos puedan, a través del tiempo de miles de años, puedan ir mejorando sus adaptaciones las presas. El depredador va a ejercer una presión sobre la presa para que la presa tenga que adaptarse y mejorar sus respuestas cuando son atacadas por un águila. Por ejemplo, si hay un ratón y ese va a estar siendo comido por un águila o una aguililla, entonces el ratón tiene que, a través del tiempo, tiene que buscar mejores adaptaciones que le permita escapar o sobrevivir, pues, de ese depredador. Entonces, eso es una fuerza evolutiva que los va a estar presionando para irse adaptando e irse modificando a través del tiempo. Si la presa cambia sus estrategias y puede escapar del depredador, esto también va a presionar al depredador para que también el depredador va a tender bueno, ya este ratón mejoró sus condiciones para escapar del depredador, ahora el depredador tiene que buscar o adaptarse, mejorarse para que pueda nuevamente volver a capturar a sus presas. Entonces es una fuerza evolutiva esto de las presas y los depredadores que interactúan, y es un tema muy interesante, también por eso me llama mucho la atención. Bueno, ¿cuál es tu rapaz preferida? Creo que hay un grupo muy particular, no tengo una especie, este, una especie así como muy puntual, pero dentro de las rapaces hay unos halcones que se llaman halcones selváticos. Estos halcones selváticos generalmente son, hablo aquí, bueno, aquí en el sur donde estamos, en el sur de México está el Micrastur ruficolis y el Micrastur semitorquatus. Son dos halcones selváticos, generalmente ellos van a estar al interior de selva, muy difícil de verlos, generalmente los escuchamos, pero ellos viven más escondidos hacia la parte interior de la selva. Entonces ahí viven como semiocultos. Es un grupo de los micrástoros, los halcones selváticos, creo que son de los preferidos que yo tendría este, que me emociona cuando los escucho o los veo. Entonces, ¿dónde viven las rapaces? Bueno, las rapaces están, pues prácticamente los podemos encontrar en diferentes condiciones en todo el planeta, menos en la Antártida, pero prácticamente pues vamos a encontrar rapaces en todos lados. Ya si hablamos más localmente, por ejemplo en México, pues tenemos rapaces en las selvas, en los bosques, en las zonas urbanas también luego hay rapaces, en los desiertos, en diferentes ambientes vamos a tener rapaces. Y es el que estén presentes en diferentes condiciones, pues es esta capacidad de vuelo que tienen para volar largas distancias. Bueno, las rapaces cantan como otros pájaros. Bueno, los cantos generalmente cuando hablamos de un canto digamos, si vemos los sonidos, si los pudiéramos visualizar en algo que se llama como sonogramas, tienen muchas sílabas, son más desarrollados los cantos en la mayoría de los pájaros, sobre todo los paseriformes, que son aves que le llaman aves canoras, que cantan, o digamos, tienen sonidos muy bonitos. En el caso de las rapaces, ellos no tienen
solo hacen, le llamamos vocalizaciones, que son generalmente llamados, que son como unos chiflidos o unos gritos así como cortos. Entonces, y son generalmente notas cortas, entonces no tienen cantos así desarrollados, son notas cortas que son de llamados particularmente para defender su territorio. Las rapaces, una de las características que tienen es que son territoriales, es decir, que van a defender un espacio que lo consideran para ellos, un espacio que les da alimento, les da refugio, les da, bueno, refugios o sitios de descanso, sitios de reproducción. Entonces, ese espacio en el bosque o en la selva, las rapaces tienen la característica que lo van a defender. Entonces, ¿cómo lo defienden? Es a través de estos llamados o gritos que ellos emiten. Entonces, si ellos detectan que hay otro, generalmente otro macho que llega a ese sitio, va a empezar a emitir sonidos para defender y decir, este espacio es mío, me pertenece, entonces para que se aleje. Lo otro es en la temporada reproductiva, entonces generalmente van a estar haciendo llamados los machos para llamar atraer alguna hembra y pues es durante del periodo reproductivo o previo a la reproducción, entonces van a estar en la época de cortejo, es cuando van a estar llamando para atraer a las hembras. Y la otra es cuando tienen crías. Generalmente las crías van a estar en el nido, después del periodo de incubación eclosionan, pero los padres van a estar llevándole comida a los crías hasta que se desarrollen, a las crías hasta que se desarrollen y empiecen a volar. Una vez que ya la cría empieza a cazar por sí sola, ya tiene más independencia, lo que van a hacer los padres es vocalizar y a través de las vocalizaciones o los gritos o llamados van a hacer que los hijos se desplacen a otros sitios y puedan establecer sus territorios. Es cierto que las águilas se quitan el pico y las garras cada 50 años, pues no es cierto, más bien lo que hacen estas aves rapaces es que sí, por el tipo de actividad que tienen es el comer cosas así como huesos o cosas más duras les va generando un desgaste, pero es como regulado, pues, hay un desgaste que les permite que el pico, como es una estructura que tiene la capacidad de ir desarrollándose o creciendo, al igual como las uñas, pues, o la garra. Las uñas en la garra va a crecer si no hay un desgaste por el uso. Entonces, entre más usen estas garras, pues se va a ver desgastando, se va a desgastar para que no crezcan demasiado y no sea pues no les moleste en el campo, pero no es cierto. ¿Algún dato curioso sobre alguna rapaz que a ti te llame la atención? Pues sí, hay algo interesante que me ha tocado ver en el campo, que es, por ejemplo, ese rato les comentaba de los halcones selváticos. Estos halcones selváticos, les digo, decía que son como muy enigmáticos, se dejan ver muy poco. Una de las cosas que he visto es que, por ejemplo, los dos que tenemos por acá en el sur, es decir, el halcón selvático barrado y el halcón selvático de collar, estos ambos tienen una particularidad en la alimentación. Es que generalmente, por alguna razón, la mayoría de las veces solo se están comiendo las cabezas de las presas y comen la mayoría de las veces aves o otros pájaros. Y cuando los capturan, generalmente se comen la cabeza y dejan el cuerpo. No, he estado buscando información para por qué ocurre esto y pues no, hasta el momento pues no he encontrado. Me llama mucho la atención si es por alguna proteína o algo que tengan en la cabeza, pero es lo que se come. Y en el caso del halcón selvático de collar, una de las características que tiene es que come presas muy grandes, más grandes incluso que su tamaño, que llega a ser de 30 a 40 centímetros. Esta especie puede cazar aves que le dupliquen en tamaño o del mismo tamaño, los caza, los captura para comer. Pero lo mismo, los caza, son aves grandes y solo se comen la cabeza y lo dejan. Entonces es una conducta rara que pues, ya me llama la atención porque ocurre esto.
¿Cómo es un día en campo? Bueno, para hacer este tipo de trabajos, generalmente, pues es estar, cuando uno llega a un sitio, por ejemplo, en una reserva, nos quedamos a veces una semana o 2 semanas. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Pues es un día levantarse temprano, preparar el desayuno que uno va a llevar, el agua, o a veces dejarlo listo desde un día antes, para que el otro día al amanecer uno esté saliendo este, a caminar los senderos, hacer los puntos de conteo, los puntos elevados, y pues es llevarse la guía, un libro la guía es un libro que nos va a permitir identificar las aves. Cuando no tenemos experiencia, pues a través de un libro podemos ir viendo cuál es el ave que vemos en el campo. Entonces, salir desde temprano para poder detectar estas aves que madrugan mucho, como los micrastur o los halcones selváticos, y bueno, estar ahí toda la mañana recorriendo la selva, ir atento a las partes a los llamados, que es una forma en cómo los podemos detectar. Cuando los escuchamos, ya sabemos que está por ahí y nos dirigimos para ubicarlo. Entonces, los sonidos son muy diferentes y nos van a permitir identificar las especies. Entonces, es recorrer un camino, un sendero y estar ahí observando, buscando y con los binoculares, estar checando árboles secos, árboles entre la vegetación, viendo el cielo, estar atento toda la mañana para poder encontrar y tener un registro de estas especies. Entonces, pues prácticamente el día de campo es caminar en la montaña, en el desierto, en el bosque, ir caminando e ir buscando con los binoculares, ir atento digo, al cielo, a los árboles. Entonces, es lo que hacemos, ir anotando en un formato de campo el nombre de la especie que vimos, la hora, la actividad que estaba realizando, si estaba volando, si estaba posada o perchada sobre algún árbol, estaba comiendo, entonces ese tipo de cosas, las que vamos anotando. ¿Cuántos vimos? Hay especies, si vimos uno, si vimos dos individuos de la especie que estamos reportando. ¿Qué estudiaste para llegar a ser especialista en aves rapaces? Bueno, yo estudié la carrera de biología y ya posteriormente, pues me interesé por las aves, por unos amigos que trabajaban con aves y pues empecé a aprender con ellos, a conocer las aves, a los nombres, sobre todo los nombres, que era lo que al principio nos interesa saber identificar las especies. Entonces, y pues fue eso, la práctica, estar haciendo recorridos en las montañas, en la selva, este, y pues ir conociendo las aves, les decía principalmente saber qué especies, poderlos identificar por el sonido o por los llamados que realizan, por los colores, por las formas, entonces por las siluetas en vuelo, entonces poder identificarlas fue como el primer paso para ir conociendo a este grupo de rapaces y bueno, ahora creo que cuando uno termina de conocer, ya no se preocupa uno tanto por conocer o saber qué especie es, pues ya empieza uno a prestarle más atención a las conductas que está haciendo, que está comiendo, que está haciendo en ese árbol, cómo es atacado por otras especies. Entonces, pues, porque al inicio uno lo que hace es pues tratar de buscar en las guías qué ave es la que estoy viendo, pero pues ya cuando las conoces y puede uno tener más facilidad de identificarlo, pues ya uno empieza a observar más cuestiones de conducta de las especies. Bueno, si las rapaces no tienen dientes, ¿cómo le hacen para no ahogarse al tragar sus presas? Bueno, no tienen un diente. Bueno, en el caso de los halcones, tienen algo que le llaman diente tomial, pero es como una fisura, una grieta que tienen en la punta del pico, no es un diente como tal. Pero bueno, ellos precisamente tienen ese pico muy filoso, con los bordes muy filosos, que es lo que le permite, pues, prácticamente desbaratar a las presas y comer pedazos pequeños para no ahogarse. Recomendaciones para buenas prácticas de campo. Bueno, pues
Primero las cuestiones de seguridad, consideren siempre, pues, si van a un lugar nuevo, pues sacar permiso, pedir permiso, si, sobre todo si hay comunidades, o los responsables, las autoridades locales, para que ellos conozcan que están por ahí, tener un permiso por escrito, si se puede, para que se realicen sus estudios. Este, si no tienen experiencia identificando, pues chequen. Ahora hay muchas plataformas que les permiten decir o saber qué especies más o menos pueden encontrar en una región, escuchen los cantos para que luego sea más fácil, disfruten cuando las vean. No son tan comunes, hay especies que solo las van a ver una o dos veces en un año, hay otras que sí son más comunes, pero sí, pues esas, sobre todo las cuestiones de seguridad, los permisos, conozcan bien la metodología que van a hacer en campo, revisen sus cosas que van a necesitar como formato, desde un lápiz, el formato de campo, los binoculares, que son lo básico, pues, para identificar y pues tener un buen día en la identificación de estas especies o los muestreos de campo. Buenas prácticas para el turismo de aves rapaces. En el caso de las aves rapaces, bueno, en general de las aves y particular de estas que son territoriales, una de las cosas que se utiliza en turismo es como les decía, son aves que defienden un espacio, el territorio por su sonido. Entonces, si nosotros emitimos o los engañamos con otros sonidos de la misma especie o a veces hasta de otras especies distintas, pero muchas veces está usando algo que se llama playback, o es ponerles con una bocina la grabación de, por ejemplo, yo quisiera ver no sé, un águila elegante o un micrastro, un halcón selvático barrado. Entonces busco la grabación, la llevo y la tengo en una bocina y ya sé que por ahí anda el halcón y le quiero tomar foto, entonces le pongo el sonido y lo voy a llamar hacia donde estoy, con la cámara y todo eso. Entonces, estas prácticas en turismo a veces no son, bueno, no son buenas porque, eh, sí, no digo que no se pueda hacer, hay veces que se hace, pero hay que hacerlo de manera controlada. A veces, nosotros para investigación a veces cuando buscamos especies que son muy raras y sabemos que no las vamos a encontrar, usamos este playback, pero 2 o 3 minutos, en algún punto para detectarla, a ver si la encontramos. En el momento que la rapaz responde, entonces ya lo que nos interesaba era saber si estaba o no, la apagamos y ya no la molestamos más. Pero no falta quien por desconocimiento o porque simplemente le vale, entonces puede poner la vocalización media hora, 1 hora, 45 minutos, y el animal va a estar yendo y viniendo buscando de dónde proviene el sonido. Entonces, esto lo que causa pues es estrés, sobre todo en las aves, y este estrés lo que puede causar es que abandonen los territorios, o cuando están en temporada reproductiva, si nosotros estamos entreteniendo un ave con su vocalización durante 1 hora y esa especie tiene cría o está incubando o está dando de comer, pues es 1 hora que dejó a la cría ahí y no sabemos que en esa hora pudo llegar un depredador y comérsela, o no había comido, estuvo esperando. Entonces ahí pues tiene sus cuestiones pues negativas este uso. Entonces no molestar los nidos también, llegan a encontrarse algunos. Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas para su conservación? Pues una es, la principal amenaza para estas aves y para la mayoría de ellas es la destrucción del hábitat. Entonces, cuando tiramos, sobre todo para especies que son de selvas o de bosques, el que se les destruya la selva o el bosque es la primera amenaza, una escala neotropical, que es considerada como la principal amenaza, pero también está el comercio ilegal, que las venden, como son llamativas, las venden como mascotas. Entonces, esas son la alteración del hábitat y el comercio ilegal pueden ser dos de las principales amenazas para la supervivencia de estas especies. ¿Cómo podemos ayudar para conservarlas? Pues necesitamos, bueno, si no nos dedicamos a estos, pues eviten comprarlas como mascotas o para tenerlas en su casa en cautiverio. Si cuando salgan a campo
se encuentran, generalmente que son animales, pues, los vamos a ver planeando muy alto o perchados, también muy alto en la parte alta de los árboles. Entonces, pues principalmente eso yo creo que, pues, contribuir a cuidarlas es, pues, una de las cosas que podrían hacer, pues, no comprarlas como mascotas. Entonces, y bueno, cuidar de manera general el ambiente, la naturaleza. Pues parece que la destrucción, la contaminación también afecta cuando la contaminación por diferentes, pues, productos químicos que están afectando este, la naturaleza, pues es un problema. Entonces, cualquier cosa que hagamos con conservar la naturaleza creo que es de cierta manera o indirectamente va a apoyar a la conservación de estas especies.